Bien, bueno, entonces vamos a dar una introducción a lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Antes de continuar con espacios vectoriales, pues debes de quedarte bien claro qué es un vector, porque si no, no vas a entender las operaciones básicas. Vamos a estar hablando al aire, fíjate. Entonces, ¿qué es un vector? Es una herramienta geométrica que se emplea para representar, que tiene tres cantidades. Tiene magnitud, dirección y bueno, yo te comentaba en el video pasado que también tiene un sentido, ¿verdad? Que puede ir en el sentido de las manecillas del reloj o puede ir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces puede representarse como segmentos de rectas dirigidos en Rn. Cuando hablamos de Rn, pues hablamos del espacio de n dimensiones. Ajá. Y para nuestro caso nos limitaremos a R2 y a R3, ¿no? Entonces R2 es el plano cartesiano y R3 es el espacio, ya es el espacio de tres dimensiones. Ajá. Entonces, cuando hablamos de espacios vectoriales, pues tenemos que definir bien qué son los vectores. Entonces, ¿qué características tiene un vector? Aquí está. Las características más importantes de un vector. Un vector tiene magnitud, que es la longitud del vector. Ajá. Tiene dirección, que es el ángulo que va a tener siempre con respecto a la horizontal, con respecto al eje de las X, y va a tener un sentido, que te decía yo que el sentido es como si la flecha se moviera. Imagínate el segundero de tu reloj de manecillas que tienes ahí en tu casa, en la sala, o el reloj de pulso que tienes. Entonces, el sentido, pues los vectores por lo regular, su sentido es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, el vector va a girar con sentido contrario a las manecillas del reloj. Y este sentido va a ser un sentido positivo. ¿Sí? Si llegara a girar en sentido de las manecillas del reloj, ese sentido se considera como un sentido negativo. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido que tiene un vector, ¿sale? Ahí están las tres principales características de lo que es un vector, ¿sale? Ahora, visto algebraicamente hablando, los vectores por lo general se denotan con las letras minúsculas de la siguiente manera. Yo te comentaba que pueden ser una P así en negritas, pero en realidad, ¿qué es un vector? Pues como pudiste ver en la gráfica, es una pareja ordenada, ¿sí? Entonces, una pareja ordenada A, B, lo puedo ver como un vector o se le puede poner una P y una flechita, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no? También una notación muy clásica que manejan es poner al vector así, con la P y una flechita hacia arriba. Ajá. También así se denota a un vector. Ajá. Con la flechita o con negritas, ¿sale? Entonces, esas son las maneras de denotar a un vector. Ahora, ¿qué propiedades tiene? Fíjate, bueno, ¿qué podemos hacer con los vectores? Bueno, pues yo puedo agrandar un vector. ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por un número real? En este caso lo llaman lambda. Cuando yo multiplico por un número real una pareja ordenada, pues lo que voy a hacer es agrandar o achicar ese vector, dependiendo de cuánto valga lambda, ¿verdad? Si yo multiplico por un número positivo y si lambda es un número entero, bueno, un número natural, entonces lo que voy a hacer es agrandar ese vector, o sea, voy a agrandar su magnitud. Pero si yo lo multiplico por una fracción, pues puedo hacer que disminuya, ¿no? Si yo lo multiplico por una fracción que esté entre 0 y 1, si lambda está entre 0 y 1, es una fracción, por ejemplo, un tercio, un cuarto, qué sé yo, 2 tercios, ¿no? Toda fracción que esté entre 0 y 1, lo que va a hacer es achicar el vector. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico un vector por un tercio, ¿qué significa? Pues significa que tanto la abscisa como la ordenada se van a hacer más pequeñas. Es como si yo tuviera, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que veas lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, y si yo multiplico por un lambda negativo, ajá, si yo multiplico por un lambda negativo, entonces lo que va a pasar es que ese vector va a cambiar, en este caso, su dirección, ¿no? O imagínate, o sea, tengo el vector P y al multiplicarlo por lambda negativo, entonces fíjate lo que pasó, ¿no? Estaba apuntando, estaba en el primer cuadrante y se pasó al tercer cuadrante. Es decir, ahí en este caso cambió su dirección, ¿no? Ahí está cambiando su dirección. En este caso, la dirección sería desde el eje de las X hasta aquí. ¿Sale?
Esa sería la nueva dirección del vector lambda, porque lambda fue un número negativo. Entonces recuerda esa parte, a un vector lo puedo multiplicar por una constante lambda y eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la suma vectorial. ¿Cómo se da la suma de entre dos vectores? Bueno, pues aquí surge el método que le llaman el método del paralelogramo, ¿no? Básicamente aquí lo que hacemos es que si yo tengo un vector P más un vector W, entonces para hacer la suma de P, fíjate, el vector P lo voy a anclar en el origen y en la flecha en donde termina el vector P voy a poner el vector W. Ajá. Y entonces, ¿cuál va a ser la suma de P más W? Bueno, pues P más W va a ser la resultante que parta desde el origen hasta la parte final del vector W. Esa va a ser la suma del vector P más W, geométricamente hablando. Entonces, el método del paralelogramo me sirve para poder hacer la suma de los vectores. ¿Cómo voy a hacer el método del paralelogramo? Pues básicamente yo voy a tener el vector P, como te había dicho, y lo que yo hago es que dibujo mi vector P y tengo mi vector W, lo voy a anclar también y lo voy a anclar en el origen y voy a trazar paralelas a los vectores. Fíjate, cuando trace mi vector P, ya tenga mi vector P en el origen y mi vector W en el origen, voy a trazar una paralela a P. Como podrás dar cuenta, esta es una paralela a P y luego voy a trazar otro segmento de recta paralelo a W partiendo del vector P. Este es paralelo también. Vuelvo a repetir, para hacer el método del paralelogramo, lo que tengo que hacer es anclar tanto el vector P como el vector W en el origen y voy a trazar paralelas a los dos vectores, paralela a W y rectas paralelas, recta paralela a P, y la resultante, es decir, el vector que parta del origen a la parte final de donde se cortan las dos paralelas, ese va a ser mi vector resultante, mi vector suma, la suma de estos dos vectores. ¿Entendió? Se llama método del paralelogramo y me sirve para sumar vectores, ¿sale? Entonces, dentro de los vectores no nada más está la suma de vectores. Ajá. También está el método del polígono. Bueno, ese es un método ya un poquito más complicado, pero básicamente lo que me está diciendo el método del polígono es que yo puedo sacar la suma desde k igual con 1 hasta 7 de los vectores. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues si yo tengo unos 7 vectores, pues voy a poner cada vector, el primer vector lo anclo en el origen y luego donde termina la flechita voy a poner, ahí es como si yo trazara otro plano cartesiano en donde termina, fíjate, aquí es como si trazaras otro plano cartesiano, ajá, paralelo al plano cartesiano original. Y ahí anclaras otra vez el vector y sale el vector 2. Y luego en el vector 2 vuelves a hacer lo mismo, tienes aquí otro planito cartesiano y pones al vector 3. Y luego en el vector 3, ¿sí? O sea, vas haciendo planos cartesianos, vas haciendo crucecitas en cada parte donde termina cada vector y así sucesivamente hasta llegar a la parte final. Entonces, tu último vector es el vector 7. Y entonces, como tú empezaste en el origen, el vector que sale del origen hasta el último vector, ese va a ser la suma de tus 7 vectores. Ajá. Este es el método del polígono y me sirve para poder hacer la suma. Ahorita vamos a ver ejemplos para poder hacer la suma de vectores, ¿sale? Entonces, que no te confunda esta notación, se llama suma desde k igual con 1 hasta 7. ¿Y qué significa esta suma R? Pues significa que estoy haciendo el vector 1 más el vector 2 más el vector 3 más así sucesivamente hasta el vector 7. ¿Por qué? Porque k es un índice. K va a correr desde 1 hasta 7. Ajá, entonces aquí se lee la suma desde k igual con 1 hasta 7 de los v's con subíndice K, ¿no? En este caso, aquí la notación no estoy muy de acuerdo, aquí debería de ser K.
Ajá. ¿Por qué? Porque K va a correr desde 1 hasta 7 y con eso estoy simbolizando a toda la suma de los vectores. Entonces aquí está mal, no es 1, es K. Ajá. Y K, vuelvo a repetir, es un subíndice que va a correr desde 1 hasta 7. ¿Sale? Entonces así se denota la suma de los vectores de una manera algo nueva tal vez para ti. Y bueno, aquí ya me están hablando de las propiedades que acabamos de decir de un espacio vectorial, como la propiedad conmutativa, ¿no? ¿Cómo se ve geométricamente la propiedad conmutativa? Fíjate, la propiedad conmutativa, si yo veo el plano del lado izquierdo, tengo que la suma de P más W, tengo P y donde termina P le sumo W, ¿no? Y la resultante desde el origen hasta donde termina W sería P más W. Ajá. Ah, bueno, pues eso es lo mismo que agarrar y primero poner anclar a W y donde termina W poner P. Y la resultante que va desde el origen hasta donde termina P es W más P. Y si te das cuenta, las dos flechitas rojas son la misma, ¿no? Por lo tanto, P más W es igual a W más P. Es la demostración geométrica de la propiedad conmutativa para un espacio vectorial, ¿no? Ya estamos hablando ahí ya de algunas de las 10 propiedades del espacio vectorial. Entonces, fíjate cómo es lo mismo P más W que W más P. Ahí se ve geométricamente, ¿no? Luego, la propiedad asociativa, fíjate, qué importante. La propiedad asociativa me dice que P más W más R, o sea, me da lo mismo primero sumar P más W y lo que me salga, la resultante sumarle R, o si no, primero hacer W más R y la resultante sumarle P. Ahí está, fíjate, vamos a verlo gráficamente. Vamos con el lado izquierdo. Si yo quiero ver el lado izquierdo, primero voy a sacar P más W. Si tú te das cuenta, en la gráfica tengo P más W. P es el vector verde, W es el vector azul y la resultante de P más W es color guinda, es la flecha guinda. Ahora, a esa resultante le sumamos R y la flecha que parte del origen, la flecha roja, desde el origen hasta donde termina R, sería P más W más R. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, lo que tengo es, por un lado va a estar P, P es el vector verde, pero si tú te das cuenta, yo empiezo con W más R. W, vuelvo a repetir, es azul y R es en este caso es color morado, ¿no? R es morado. Entonces, azul más morado, W más R, la resultante, ahí está, te lo están indicando, W más R es la flechita guinda, ¿sí la ves? Eso sería W más R. Y donde termina la flechita guinda, voy a poner a P. Y la resultante va a ser la que parta desde el origen hasta donde termina P. Y si tú te das cuenta, esta resultante es la misma que esta. ¿Sí? ¿Sí lo ves? La flecha roja es la misma. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues me están demostrando geométricamente que se da la propiedad asociativa. Ahí están las propiedades de espacio vectorial de una manera demostrada gráficamente, ¿no? Entonces, esa es la propiedad asociativa y bueno, tengo la representación. ¿Cómo se da la representación geométrica en el plano cartesiano? Ahí está lo interesante, ¿no? Entonces, tengo coordenadas cartesianas, tengo una pareja ordenada, en donde acuérdate que la primer componente se le conoce como abscisa y la segunda componente se conoce como ordenada. Ajá. Entonces tengo una dirección y ya habíamos hablado de lo que es el sentido, ¿verdad? Teta es la dirección. Entonces, magnitud y orientación de los vectores. Bueno, la magnitud, ¿cómo voy a encontrar la magnitud de un vector? Pues la magnitud de un vector, habíamos dicho que va por el teorema de Pitágoras, cuando yo tengo, como yo tengo esta parte, acuérdate que si yo tengo anclada la pareja ordenada, pues entonces esto va a ser A. Toda esta longitud es A, es el cateto adyacente. El cateto opuesto es B. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de mi vector P? Bueno, la magnitud se le puede poner dos rayitas. Ajá. Y con eso yo ya estoy diciendo la magnitud. La magnitud de mi vector sería la raíz cuadrada de A cuadrada
más b cuadrada. Es decir, la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice la magnitud de un vector y así saco la magnitud de un vector y también se le conoce como norma, ¿no? O sea, se le pone en doble barra. Le puedes poner una barra o le puedes poner doble barra y significa norma euclidiana o magnitud de un vector. Y la dirección del vector, bueno, está relacionada con teta, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, esto es A y esto es B. Y por trigonometría sabemos que la tangente de teta es igual a B sobre A, porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, como es B entre A, la tangente, de aquí yo puedo despejar el valor de teta. Entonces, basta con que yo conozca las coordenadas del vector para poder conocer la dirección. ¿Quién sería la dirección? Bueno, si yo sé que tangente de teta es B sobre DA, entonces teta, ¿a qué va a ser igual? Pues teta va a ser igual a el arco tangente de B entre A, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera calcular la dirección de un vector, lo que tengo que hacer es calcular el arco tangente de, en este caso, la abscisa, la ordenada entre la abscisa, ¿no? Que en este caso B entre A, ¿sí? Entonces, basta con que yo haga el arco tangente de esa división de números reales que ya conozco y automáticamente voy a obtener la dirección de mi vector, ¿sale? Entonces, como podrás darte cuenta, no está nada complicado. Vamos con un ejemplo. Fíjate, tengo el vector 4,3. Ajá. Tengo el vector 4,3. Entonces, tengo mi plano cartesiano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, aquí voy a estar en este punto, aproximadamente, voy a tener el 4,3. Aquí va a estar mi vector P. ¿Sí lo ves? Y entonces, aquí se va a formar mi vectorcito. Lo voy a tener aquí bien padre, bien bonito. Y se va a formar ahí un triángulo rectángulo en donde el cateto adyacente valga 4 y el cateto opuesto valga 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de mi vector? Pues la magnitud es 5. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 me da 25. Y la raíz de 25, ¿cuánto vale la raíz de 25? 5, ¿verdad? Por lo tanto, la magnitud de mi vector es 5. Mide 5 unidades. ¿Qué puede ser ese 5? 5 centímetros, 5 metros, 5 pulgadas, 5 centímetros, 5 decímetros, o qué sé yo, dependiendo de qué estemos hablando. Si queremos construir un puente, dependiendo, ¿verdad? Y te decía yo, ¿quién es teta? Pues teta va a ser el arco tangente de la ordenada entre la abscisa, es decir, el arco tangente de 3/4. A ver, entonces saca tu calculadora, por favor, y le vas a poner shift tangente de 3/4. Ajá. Y esto te va a quedar 36,8698. Bueno, que si lo pasas a grados, apretando la tecla grados, te queda 36 grados con 52 minutos con 11,63 segundos. Bueno, aquí te lo están dando como redondeado, ¿no? Te ponen, como es 36,8698, el 86 lo aumentan a 87. Están redondeando, ¿no? Y lo dejan como 36,87 grados. Yo lo dejaría como 36
grados con 52 minutos con 11.63 segundos. Así lo dejaría yo. ¿Sale? Bien. Bien, continuamos con esta parte. Fíjate, entonces, espero que con esto te quede mucho más claro que es un vector. Y bueno, aquí ya fácil, ¿no? Tienes el vector menos 1,2, su magnitud es un menos 1 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Me queda 1 más 4, 5, me queda raíz de 5. Y el arco tangente de 2 entre menos 1, a ver, sácalo por favor. Arco tangente, acuérdate, shift tangente de 2 entre menos 1, que a final de cuentas es menos 2, ¿no? Y me queda un ángulo de negativo de menos 63.43. ¿Qué le vas a hacer a ese valor? Súmale 180 grados. Y ya te queda 116.57 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando te llega a dar un ángulo negativo menor que 180 grados, pues súmale 180 grados para que te dé el ángulo, ¿sale? ¿Eso por qué está pasando? Pues porque como podrás darte cuenta, este vector está en el segundo cuadrante, porque su abscisa es negativa y su ordenada es positiva. Entonces estamos hablando de un vector en el segundo cuadrante. Por eso me queda un ángulo negativo. Espero que lo hayas entendido, está fácil. Y bueno, ahora va la representación geométrica y algebraica en R3. Bueno, cuando yo hablo en 3 dimensiones, fíjate qué bonito se ve. El vector, ya estamos hablando de que tenemos A, B y C. A pertenece al eje de las X, B pertenece al eje de las y C pertenece al eje de las Zetas. Z es la que me da ya el espacio, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la flecha, al igual que en 2 dimensiones. La magnitud de un vector va a ser la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Se cumple lo mismo que como con 2 vectores. Y bueno, lo que va a cambiar aquí es que ya vamos a tener algo que se llama cosenos directores. Estamos hablando ya aquí de proyecciones, ¿no? Entonces, para poder calcular aquí ya no vamos a estar hablando de que tenemos una sola dirección. Como podrás darte cuenta, en la gráfica aparecen 3 direcciones, lo que es teta, beta y alfa. Ajá, entonces, como podrás darte cuenta, aquí ya el vector ya debe de tener 3 direcciones, ya está un poquito más complicado, ¿verdad? No me voy a meter mucho, no te preocupes, más adelante lo revisamos, pero sí quiero que te quede claro que ya cuando hablamos en 3 dimensiones, ya tenemos teta, alfa y beta. Ajá, entonces ya hablamos de cosenos directores y para poder calcularlos hacemos lo mismo. Calculamos, sabemos que por cosenos directores el coseno de teta es A entre la magnitud del vector, coseno de beta es B entre la magnitud del vector y coseno de alfa es C entre la magnitud del vector. ¿De dónde sale esto? Bueno, si quieres verlo un poquito, nada más te explico. Si yo despejo, o bueno, para no complicártelo más, de la gráfica, fíjate, de la gráfica que acabamos de ver, me voy a regresar a la gráfica. Teta, como podrás darte cuenta, teta está en el cuadrante XY, ¿no? Entonces, teta, si tú te das cuenta, aquí está, tengo un triángulo, aquí está teta, y entonces, ¿qué me está diciendo el primer coseno director? Fíjate, el primer coseno director me está comentando que coseno de teta es A entre la magnitud del vector. Vamos a anotar eso, ¿no? Entonces me está diciendo que el coseno de teta es A entre la magnitud del vector, mi vector P. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el coseno de teta, fíjate, aquí está A. A es este valor. Todo este valor que está aquí, bueno, es que ya está en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es A, tiene que ver con trigonometría. Entonces, lo que me está diciendo
acuérdate que el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién va a ser la hipotenusa? Pues la hipotenusa, en este caso, de mi vector, pues va a ser la magnitud, ¿no? La magnitud de este vector de P. Entonces, por eso me está diciendo que coseno de teta es A, o sea, A aquí está tomando parte como si fuera el cateto adyacente, porque es el coseno de teta. Ajá, tiene que ver con eso, con un poco de trigonometría. No me meto más para no confundirte, pero ahí están los cosenos directores. Entonces, claro que puedo hablar de un vector y acuérdate que coseno de teta es A sobre la magnitud, coseno de beta es B entre la magnitud del vector y coseno de alfa es C sobre la magnitud del vector. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues que si yo conozco esto, como yo conozco A, B y C, puedo conocer la magnitud del vector. Entonces, conozco la magnitud del vector, conozco A. Conozco la magnitud del vector y conozco B. Conozco la magnitud del vector y conozco C. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues puedo calcular teta. Teta, ¿a qué va a ser igual? Teta, pues va a ser igual a el arco coseno o coseno a la menos 1 de A entre la magnitud de mi vector. Lo mismo que hacíamos en 2 dimensiones, lo hacemos en 3 dimensiones. Ajá. Entonces, le sacas el arco coseno a esto y vamos a ver un ejemplo para que veas que no está nada complicado. Aquí viene un ejemplo. Y lo mismo para calcular beta y alfa, fíjate. Simplemente hablas de arcos cosenos. Entonces, bueno, aquí hay esto es una identidad trigonométrica. Los cosenos directores de cualquier vector cumplen lo siguiente, ¿no? Coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 y bueno, ahí están haciendo algunas conjeturas, ¿no? Entonces no es mi interés meterme en las demostraciones para que no te me frustres, pero fíjate, ahí está el ejemplo, ¿no? En 3 dimensiones. Si yo tengo la terna, ya no es un vector terna, ¿no? O sea, una triada. A esto le llaman triada o terna. Ajá. Tengo la terna 4, 3, 1. Entonces, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, más 1 al cuadrado es 1, sería raíz cuadrada de 26. Por lo tanto, la magnitud de mi vector en 3 dimensiones vale raíz de 26 y teta que va a ser igual, pues como te decía, va a ser el arco coseno de 4, o sea, A entre la magnitud del vector. Y eso me queda 38.29 grados. Luego, beta va a ser el arco coseno de 3 entre la raíz de 26, que me queda 53.96 grados. Y por último, alfa va a ser igual a el arco coseno de 1, que sería el valor de C, entre la raíz de 26, que es la magnitud de mi vector terna, y sería 78.69. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo solamente hay que sacar el arco coseno de cada uno de estos para poder tener esa parte, ¿no? Entonces, no tengo mayor problemas con eso, como podrás darte cuenta, nada más hay que dividir A entre la magnitud y calcular el arco coseno, B entre la magnitud y C entre la magnitud, ¿sale? Y bueno, pues la norma tiene varias propiedades. Bueno, estas ya son propiedades de la norma. Nada más te comento que estas son propiedades de la magnitud. ¿Qué propiedades tiene la magnitud de un vector, sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? Pues la magnitud siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y si la magnitud vale 0, entonces quiere decir que es el vector o la terna 0. Ajá. Y obviamente, si multiplico por un lambda, por un número real, entonces ese número real, al multiplicarlo por lambda, pues va a ser el valor absoluto del número real por la magnitud del vector. Ahí está. Esas son las propiedades de la magnitud de un vector, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. La magnitud, vuelvo a repetir, siempre es positiva, no existen magnitudes negativas. Si la magnitud vale 0, entonces el vector, estamos hablando del vector o la terna 0. Y si multiplico por un lambda al vector, eso va a ser el valor absoluto de lambda por la magnitud del vector. ¿Sale? Entonces, ahí están propiedades y más cosas interesantes que más adelante estaremos viendo referentes a lo que es los vectores. Hasta aquí la introducción de vectores en 2 y 3 dimensiones. Muchas gracias.